Hola, hola a todos. Estamos en esta conversación en The Studio. Vamos a hacerla en español para todos los que nos están escuchando. Como ustedes saben, este es un ciclo que empezó en 2020, en marzo, justo antes de la pandemia, de entrevistas con artistas para discutir un poco la práctica de ellos. Y en este caso estamos poniendo en diálogo distintos artistas de la muestra de El Dorado, que tenemos la parte uno que está en exhibición en American Society hasta este sábado. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de la obra y quizás podemos empezar un poco para dar contexto, tanto como Ana María como Wendy participan de esta exhibición con obras que de una manera u otra exploran la historia del concepto del dorado, del mito del dorado en América Latina. Es una exhibición grupal que tiene varios artistas contemporáneos, muchos de los cuales siguen revisando la historia de este mito. Hubo varios mitos del dorado en América Latina y de alguna manera es un mito que se fue reviviendo a lo largo del tiempo. Ana María, bueno, vamos a ver las obras y lo contamos a través de las obras, pero es bastante interesante que ambas tocan como puntos distintos y a la vez contemporáneos de la relevancia actual de ese mito. Eh, este mito del dorado es un mito, para darle contexto al público que quizás no haya visto la exhibición y que esté en otras partes del continente, es una historia de un territorio lleno de oro que supuestamente estaba en algún lugar de las Américas, hubo muchísimo, sobre todo en Sudamérica, y que exploradores, conquistadores, invasores iban tratando de conseguir a partir de mitologías e historias que escuchaban de las culturas indígenas. E incluso es muy interesante porque, bueno, el dorado nunca se encontró, no hubo nunca una tierra llena de oro, pero lo más cercano que hubo fue eh, la certificación de que probablemente parte de la cultura muisca en Colombia sí tenía una ceremonia de investidura de sus próximos líderes, en los cuales se bañaban de oro. Hay una pieza muy famosa que es la balsa, que está en el Museo del Oro en Bogotá. Eh, y en esta especie de leyenda que fue mutando de distintas formas, fue tomada por el cine y también fue tomada por artistas como Matías Geritz, que Wendy también revisa. Vamos a ver entonces la primera pieza, que es la pieza de Wendy, eh, que tenemos en exhibición en este momento, y podemos pedirle que ella cuente un poquito al respecto. So, the first slide, please. Ah, Justamente esta es una pieza que está inspirada en una serie que hizo Matías Geritz. No sé si se puede ver aquí apropiadamente. Sí, de hecho la tenemos en la próxima, podemos ver el próximo slide, es un ejemplo de eso. Next slide, Maya. Es originalmente una serie de 12. Esta es una de ellas y tiene que ver con una exploración que hace el artista en torno al concepto de poesía plástica. Lo interesante de esta serie específicamente es que la realiza en una revista de poesía que se llama El Corno Emplumado. El Corno Emplumado era, pues justo trataba de hablar de literatura radical y tenía un subsidio por parte del gobierno. Originalmente, debo de admitir que a mí nunca me llamó mucho la atención la obra de Matías Geritz plásticamente. La verdad, siempre tenía que ver con un tono espiritual y cosas que a mí no me importan, pero lo que sí ¿Podemos me ver llamó... la siguiente? Perdón que te interrumpa, Wendy, pero para que Sí, el público tenga de referencia el tipo de obras que hacía Matías Geritz más allá de este poema concreto. claro. Can we see the next slide? Sorry. This Matías is the Geritz, type of work that he would do. He would do this like a sculptural piece. Perdón, este es el tipo de obra, ya no sé ni en qué idioma hablo. Matías Geritz hacía muchísima obra alrededor del problema del oro, ¿sí? Donde él exploraba, o sea, él es un artista alemán que cuando se muda a México, perdón, doy esta introducción mínima para darle contexto a la sí. gente. Bueno, quizá preferiría yo hablar de la introducción de Matías Geritz, Dale, dale, porque dale. justamente es un artista alemán que originalmente no es educado como artista, es educado como curador bajo el régimen nazi. Su primera exposición la hace precisamente sobre pintura alemana del siglo XIX. Y primero, antes de venir a México, y esta es una información muy importante, o sea, lo mandan en el régimen de Franco a trabajar con piezas de las cavernas de Altamira y él se obsesiona, le parece maravilloso. De hecho, sus primeras obras tienen muchísimo que ver con toros, con rojos, tiene un fetiche muy, muy fuerte como por esta naturaleza
salvaje que él entiende de esa manera. Y bueno, la verdad es que no la pega nunca en España y tiene una relación muy, muy fuerte con Miró, se hace de amistad con muchísimos artistas y él no tenía ningún interés en venir a México, en el más mínimo. De hecho, él lo que quería era quedar bien con Alfred Barr, que pues es en ese entonces era el director del MoMA, y el director del MoMA pues no tiene ningún interés con Matías Geritz. Sin embargo, se hace muy amigo del que en ese entonces fue el fundador de la Universidad de Guadalajara en México, y le encanta y Matías Geritz tenía una gran labia, era una persona profundamente apasionante, era un mentiroso profesional. De hecho, alguien que lo conoció me comentó que podía ese hombre decirte algo que tú le habías dicho en la cara y decir que lo había desarrollado él. O sea, era un artista absolutamente encantador y guapo. Entonces llega acá y sucede que empieza a decir que él dio clases en la Bauhaus, que él estuvo trabajando en muchísimas escuelas y en realidad no, y hace su primera exposición en la Universidad de Guadalajara, porque es ahí donde lo contratan, y en su exposición en Guadalajara lo que hace es que presenta una serie de piezas en papel junto a piezas de grandes artistas europeos en pequeño formato que él había estado coleccionando. Entonces empieza a ganar una gran fama a partir de eso y pues es un artista muy, muy, muy particular, ya que también, por ejemplo, muchas de sus serpientes que son conocidas, porque tiene una serie que justo son reinterpretaciones de lógicas, pues sí, de las serpientes precolombinas, en realidad originalmente eran pensadas en toros, que cuando se los pasa al artesano, el artesano los interpreta como serpientes. Mucha de esta información se le agradezco a Jennifer Josten, que es una académica que he seguido su trabajo por muchísimo tiempo y que la admiro bastante, que justamente tiene un libro que se llama The Modernist Art and Architecture in Cold War. Y también una de las cosas que hace Matías Geritz, y es la razón por la que me surge mi interés con él, es que trabaja en las Olimpiadas del 68 en colaboración con Pedro Ramírez Vázquez. Y bueno, aquí está Félix Candela, que nos viene a acompañar esta tarde. Entonces, Félix Candela también fue uno de los amigos de este compa que se dedicó a hacer todas estas grandes estructuras, y una de las que más me llamó la atención, que fue con la que trabajé, fue con el Camino Real. Porque el Camino Real es una obra que no es de Geritz, sino es de Legorreta. De hecho, vale la pena señalar que Geritz tiene a pesar de que pues sí es reconocido por ser un escultor y artista plástico, tiene una influencia fuertísima en la arquitectura mexicana y en autores como Barragán, como Legorreta. Y de hecho, hay dos segunditos. Justo este es otro de los referentes importantes con los que estuve trabajando para el desarrollo de esta pieza, que tiene que ver con una lectura de George Flattery en torno a cómo se configuró la idea del mexicano internacional. Entonces, este mexicano internacional que justo se refleja en este Camino Real, porque de hecho esta serie de textiles también estuvo acompañada de un performance en donde hice un Matías Geritz de fieltro que lamentablemente se quedó para siempre en el Camino Real, y su serpiente se ponen a dialogar con el muro amarillo. De hecho, hay una de las reflexiones que me parece más interesante que realiza Jennifer Josten es sobre el papel que tienen los trabajadores invisibilizados dentro del trabajo de Matías Geritz, ya que él se jactaba de no tocar las obras, pero paralelamente se jactaba de su relación con los materiales. Entonces, ahí hay una cosa bien importante que hay que hablar, es que si él hubiera podido realizar ese tipo de trabajo en otro país que no tuviera los niveles de explotación que existen en América Latina. Entonces, justamente tiene una pieza magnífica que está en el Camino Real, y bueno, tengo que explicarlo, el Camino Real es como uno de los primeros hoteles de lujo que se abre en el 68, sobre todo para de hecho, justamente se acaba de conectar un colega con el que estuve realizando la investigación, ya que fuimos al hotel, nos pusimos a ver todos porque digamos que ya está caído en desgracia, por decirlo de alguna manera. Entonces, se vendió, por ejemplo, varias de las piezas de arte moderno y no se pudo vender precisamente la pieza del oro de Matías Geritz que estaba ahí, porque está pegada al muro, es completamente imposible. Entonces, junto con este colega Antonio Ponce, nos metimos
o sea, sin pedir permiso, a hacer un análisis sobre cómo era espacialmente esa construcción y cómo es que se había construido esto para desarrollar la idea y el imaginario de justo de un México internacional, México para los extranjeros, un México, este es un México acogedor para que ustedes estén aquí, descansen, y donde todas las representaciones precolombinas eran completamente blanqueadas para pues resultar cómodas para él. Ujú, ujú. Y pues eso sería como un poco el planteamiento inicial de esa investigación. Ujú. A ver, Wendy, ¿y en qué años, más o menos, de qué años a qué años? El Camino Real fue construido en el 68 y ahorita sigue, o sea, sigue en pie, lo pueden visitar. La verdad es que sí es bellísimo, creo que es una de las obras magnas de Legorreta, ya que Legorreta definitivamente sabía hacer hoteles, no sabía hacer escuelas, también hizo la Esmeralda, que es la escuela donde yo estudié. Y también justo mucha de la obra de la poesía, como mucha de su poesía plástica terminó también influyendo en muchísimos elementos decorativos del hotel. Muchos de los muebles que fueron perdidos también fueron diseñados por Matías Geritz. Y de hecho, pues regresando al poema plástico, el poema plástico fue presentado en esta revista que les dio El Corno Emplumado, y ya Matías Geritz trabajaba con Díaz Ordaz, con Pedro Ramírez Vázquez, y en ese momento es cuando deciden cerrar la revista, porque ponen poemas que tienen que ver con el 68. Entonces, está así, Díaz Ordaz le parece horrible. Y bueno, mucha de la obra, de las reflexiones que pensé cuando realicé esto con estos colegas, principalmente con Antonio Ponce, fue el reflexionar qué hace el artista cuando se encuentra frente a estos momentos de crisis internacional en donde estás en un país extranjero y están matando a los estudiantes mientras tú estás realizando estas piezas y mientras tú estás realizando lo que fue tu obra maestra, que en este caso pues fue la dirección de la Ruta de la Amistad, que fue la gran labor que hizo Geritz, que fue este museo a cielo abierto. De hecho, él junto con Pedro Ramírez Vázquez idearon todo este proyecto que fue la razón por la que México ganó las Olimpiadas, que fue precisamente la Olimpiada Cultural. Uh-huh. Y al final, pues, o sea, Geritz sí realizó una pequeña pieza, muy pequeña, que de hecho solo he podido encontrar en un catálogo que se presentó en España sobre el 68, pero él completamente no dijo absolutamente nada. O sea, hay otros casos, como el conocido, como la pluma del Estado, que decidió no decir absolutamente nada y jactarse de su amistad con Díaz Ordaz, pero pues básicamente eso fue lo que me interesó de la pieza, y que además la actualidad que tiene con los evidentes problemas de gentrificación que existen en México, y como y de cómo pues el turismo continúa con esta narrativa fetichista en torno a, pues sí, este Dorado, este lugar ideal, este lugar paradisiaco en donde se puede venir fácilmente y ser beneficiado por todas las narrativas de explotación que existen. Uh-huh. Sí, me interesa también algo muy lindo de tu pieza, y me gustaría que comentaras antes de que empecemos a hablar de la de Ana, y al resto me gustaría también que tengamos tiempo de poder hablar de otras piezas de ustedes. Pero hay algo muy interesante, and maybe I can ask my colleague to zoom in into the piece. Le puedo pedir a mi colega que haga zoom a la pieza, porque me parece muy interesante que comentes en tu opción de la materialidad, ¿no? Sí. Como dijimos, estamos hablando de una obra donde, claro, es una obra donde vos estás tomando una pieza donde Matías Geritz decide de alguna manera de materializar el oro al convertirlo en tipografía, ¿sí? Y en una tipografía tan común como la librética, y hablar de esta magia del oro en sí mismo, al ser una palabra que se lee de adelante para atrás, ¿cómo se dice eso? Perdón, es un palíndromo, y a la vez siendo, bueno, ¿no? Tiene esta configuración bastante particular la palabra oro, y él juega visualmente con eso en su poema concreto. Pero vos tomás esa estructura y la traducís, y de alguna manera la trayás a un material muy común, como es bueno, contanos vos de eso. Sí, bueno, o sea, justo el material es fieltro, para ser específicos, sí. Y el fieltro tiene una cualidad muy distinta que no tiene ningún otro textil, que es que no es una trama, es un nudo aplastado.
O sea, Ujú. y además de que es uno de los primeros textiles de la historia de la humanidad que ha existido paralelamente que ha surgido paralelamente en muchos lugares, y además es sumamente barato. En el caso de Ujú. México, se utiliza muchísimo dentro de las, digamos, artesanías urbanas. O sea, es muy común, por ejemplo, que sea actividades que realizan mamás, sobre todo, o sea, o específicamente mujeres que son de, este, pues de clase baja o de clase Ujú. trabajadora, y generalmente tiene que ver con, pues justo, prácticas de emancipación económica. Y también está, pues, el hecho ya bien conocido de que precisamente los textiles y el bordado son un tipo de lenguaje, y que además son un tipo de lenguaje que no cualquiera puede decodificarlo. Hay una Ujú. cosa muy interesante que sucede, por ejemplo, en el Museo de Antropología, que es cuando empezaron a llevar a mujeres que realizaban los textiles a ver qué decían, digamos, o a decodificar los símbolos, y se dieron cuenta de que muchísimos de los textiles que presentaban en el Museo de Antropología eran en realidad textiles diseñados para turistas, pero desde el siglo XIX. O sea, justamente eran prácticas artesanales, pero que eran muy, o sea, Ujú. ya pues que ya habían pasado como por ese filtro. Entonces, justo es un tipo de práctica que obviamente ayuda al lenguaje, pero que también me parece interesante que permita hablar de un lenguaje pues dentro y fuera, y además de que también me permite resaltar lo que es el poder un poco de la opacidad. Y Ujú. regresando a lo que comenté anteriormente sobre los papeles de los procesos de explotación, a mí me interesa muchísimo el textil y el bordado, específicamente por el papel que tiene, por ejemplo, cuando nacen los bancos. Porque Ujú. debemos de recordar que, o sea, para empezar, toda la modernidad nace con el textil. O sea, la química aparece por el querer pigmentarlos, el, los textiles en sí mismos, la revolución industrial nace precisamente con los telares. Y por otra parte también, lo que mencionaba, era muy, muy fácil justamente que utilizaban los bancos, los textiles, porque no eran perecederos y eran fáciles de medir. Y además, Ujú. en el caso de México, no estoy segura si sucedió en otras partes de América Latina, muchísimas mujeres, para pagar sus impuestos en la época colonial, lo que hacían era convertir la lana en hilo. Porque además recordemos que justamente durante el proceso colonial, incluso llegaba a tardar más en hacer la vela que en hacer el barco. O sea, como que creo Ujú. que se nos olvida todos estos procesos muy, muy, muy fuertes que implican el trabajo y en un sentido económico, y que además recordemos que Marx, antes de escribir El Capital, su primer texto es sobre levitas y sobre vinos, y justamente habla de cómo se refleja tan evidentemente el proceso del trabajo y el proceso del tiempo Ujú. en los procesos manuales relacionados con el textil. Total. Ay, me parece súper interesante y como contaste ese lado B de la historia de México, que es el lado que quizás Matías Geritz desde su visión em, eh, extranjera y quizás como también estereotipante, ¿no? En su Ujú. fascinación por el barroco, decide elegir estos materiales en particular, esta idea de síntesis y de sincretismo en particular. Entonces, bueno, nada. Y también fue como una gran alegría poder mostrarte al lado de Geritz, ¿no? Eh, Poder mostrar las piezas una al lado de la otra y poder permitir esta revisión contemporánea de estos artistas históricos, que de alguna manera es un poco también lo que hace Ana María. Pasemos a su slide. Can we go to the next one? Thank you. Un segundo. Mm, The next one. Ok. Ana María está presentando un video aquí. El video se llama Dinastía. Y podemos ver un clip antes de que lo comente un poco, Ana María. ¿Te parece? ¿Vale? Let's see the clip, please. Ah, bueno, creo que no se oye, pero lo puedo ir explicando, ¿vale? O sea, Me parece una buena idea. el Dale. video, el video es básicamente una referencia, una reactuación a una película específica de Herzog que Ujú. se grabó parte en Colombia, parte en Villa de Leyva, parte en el Amazonas, que es Aguirre, la ira de Dios, y con referencias también a Fitzcarraldo. Herzog, o sea, también, o sea, un poco, no sé, como siguiendo un poco a Wendy, como Ujú. estos directores alemanes
¿no? Ujú. Como buscando ese dorado y buscando como esa cosa, ¿no? Pues iban a grabar, básicamente a grabar en un lugar que era fácil, que es fácil, que tenía como entusiasmo de la gente, que tenía mano de obra barata también, ¿no? Entonces se permitieron, ¿no? Hacer estas como películas y una de mis preguntas era, ¿yo qué hago con eso? Ujú. ¿No? O sea, ¿yo qué hago con eso? ¿Puedo contar 2 minutos por si alguien no vio la Ya, película como una síntesis muy burda? Es una película espectacular, que los invito a todos a que la vean, una película de culto. Herzog, como sabes, se caracteriza, y como quizás saben algunos de los que están viendo, es un director de cine alemán, un director de culto que se caracteriza también por un foco en la actuación. Y él decidió hacer estas 2 películas que hablan sobre la búsqueda del dorado de distintas maneras. Aguirre, la ira de Dios, específicamente cuenta la historia de Aguirre, que fue un explorador que existió y está basada en una historia real que es igual o peor de violenta que lo que se cuenta en la película. Y Aguirre era un explorador que se bifurca y se revela de la expedición que seguía, que venía de un grupo que seguía a Pizarro, a Gonzalo Pizarro, el hermano de Pizarro, el que, entre comillas, conquistó a los incas, no me gusta usar esa palabra. Y siguiendo estas historias de supuestamente tierras doradas, atraviesan los Andes y, y exploran en el Amazonas. Y, eh, y Aguirre, a pesar de que el capitán de la expedición decide volver, se revela, luego mata a más de una persona, 2 personas, e incluso hacia el final de la expedición mata a su propia hija, por eso la referencia al póster. Bueno, es una figura muy polémica y muy particular, pero es una figura que existió de verdad. Fue finalmente apresado por la corona española y ejecutado por sus excesos y por toda la gente que había matado en su periplo por lo que se diría hoy la región del Amazonas en busca del dorado. Eh, pero, bueno, nada, cierro, pero esta película es una película de culto y Fitzcarraldo retoma eso y habla también de los varones del caucho, de alguna manera, en Manaos, en el Amazonas, y toma toda esta historia de estas grandes riquezas rápidas que aparecen en las Américas, estas fantasías de riquezas automáticas por un nuevo material que pudo ser el oro, luego fue la plata, luego fue el caucho, bueno, en fin. ahora, también ellos, o sea, también digamos por parte y siguiendo a Wendy, también por parte de los directores de las películas, ¿no? Como este grupo de directores alemanes que incluyen Fassbinder, incluyen Dieter Schieder, incluye a Herzog, ¿no? Iban ellos mismos en su cuerpo, ¿no? A estos territorios buscando también como alquimia personal, digámoslo así, Total, a través de la gente. Y apropiándose de esa historia, exacto. El Dorado se convirtió, la leyenda en sí misma se convirtió para estos directores en ese dorado que buscaban y esta fantasía también muy europea y muy alemana, debo decir, muy alemana. Entonces, del y pues explorador. Como ahí, Humboldt, perdón, como Humboldt, que sí, fue el último que fue en busca del dorado y fue el que finalmente cerró el mito del dorado, es el que de alguna manera cierra la fantasía de que existió el dorado y que es el que lo que se acredita con o por métodos ejemplo, científicos. ¿sabes? Como Linneo, que hizo el sistema de clasificación, y dijo que el sistema de clasificación es como Dios, o por ejemplo, después que lo siguió Mutis con la Ujú. expedición botánica, o sea, todas estas cosas o sea, van a buscar es como alquimias personales. Y bueno, paralelo a eso, cuando ellos iban a Colombia a hacer como estas películas, luego en Cali, pues bueno, esto, digamos, se formó como un grupo de cineastas, escritores, bajo el nombre de Caliwood, pero paralelo a eso también llegaba, o un poco antes, Jesús Martín Barbero, que venía de España y pasaba por México, como escribiendo como sobre la teoría de la telenovela y cómo la identidad, también la identidad popular, ¿no? Ujú. Se crea a través de estos medios masivos y cómo estos medios masivos pueden reivindicar un poco, construir también esa identidad popular. O sea, y así en ese orden de ideas funda
la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, ¿no? Bajo ese, digamos, bajo esa visión, en paralelo o, digamos, en concordancia, pues como con esta otra cosa que ocurría de estos directores que iban a Cali, lo cual fue creando como ese, otra vez, como un mito ahí caleño, un mito del suroccidente colombiano, un poco también a veces como despegado de una realidad, ¿no? De una realidad territorial y localizada que se vive, ¿no? Y que se vive sobre todo como en el sur, que es muy montañoso y está cerca al mar, o sea, es donde se une, ¿no? Las montañas con el mar. Entonces, luego con todo esto y como pensando también como que el lenguaje, ¿no? El lenguaje del cine, de la televisión, de la telenovela, nos pertenece también, ¿no? A nosotros. Empecé a hacer una serie de reactuaciones en Alemania, donde había emigrado, digamos, desde el 2007, y pidiéndole a mis amigos y a gente de la música y del teatro que por favor reactuaran unos pedacitos de esas dos películas, como un poco trayendo lo que ellos habían llevado allá, como devolviéndoselos un poco, ¿no? Como sin, digamos, con un poco de malicia, sí, ¿no? Pero también con mucho cariño y como con mucho afecto. Entonces, de esto sale Dinastía, y el que ustedes ven ahí en la diapositiva es Carl Jacob Haug, que ya murió. Era un chico que llevaba un blog de modas en Berlín y hacía fiestas, básicamente. Fiestas. Entonces, como que me interesaba también como mantenerlo en el lenguaje del goce, en el lenguaje del, de la sensorialidad también, un poco como Wendy, o sea, como parafraseando a Wendy, como cuando pedía hacer las reactuaciones, que luego eso se me convirtió en una metodología, que luego derivó a hacer unos juegos de roles más grandes, con gente, entonces partía mucho de la sensorialidad, ¿no? Y del afecto, no sin malicia, vuelvo a decirlo, no sin cierta malicia y sin cierto, bueno, aquí te devuelvo un poco lo que me mandaste por allá. No, y hay algo que les pedí que vuelvan a poner el video porque me parece que hay algo que resaltar de esta obra que es muy interesante, que es el efecto de desnaturalización que genera estos parlamentos tan brutales, o sea, porque lo que dice Aguirre es brutal. Dice, yo soy la ira de Dios, o sea, eso es lo que él dice, ¿no? Y es este delirio místico, ¿no? Este delirio megalomaníaco que genera precisamente la búsqueda del dorado, y este convencimiento casi psicótico y tan neurótico masculino del personaje, que leído desnaturalizado en un muchacho alemán contemporáneo, ¿no? Permite al revés, al quitarle la ficción, permite que tomemos dimensión de lo que están diciendo esos personajes y de lo que y del mensaje del cual se está apropiando Herzog. Ahora, como hay una revisión también de eso, ¿no? Como o sea, ese cierto imperialismo alemán que no se ha acabado, que ahora lo estamos viendo en carne propia en las anteriores 3 semanas, ¿no? Con todo lo que ha pasado, que sigue allí, ¿no? Sigue allí, está latente, y es una tragedia, es una tragedia. Es Y una una tragedia relación, y una relación con su poder no resuelta, una relación nacional con su poder no resuelta, incluso, digo, con lo que estás diciendo, ¿no? Con esta relación de culpa con respecto a su rol imperialista y a su rol belicista en la historia muy reciente,
que sigue repitiéndose, incluso en sus intentos de disculpas o estos intentos de crítica, sigue siendo complicada. Y me parece que eso es lo interesante que haces vos y que hace tu obra. Después yo seguía haciendo como otras, digamos, otras redactaciones y con un grupo de amigos y también con Karen Lamazón, que ha estado como muy presente, ha sido como una compañera presente, digamos, en mi práctica. Karen Lamazón fue la actriz original de Frío en Colombia, que fue una película que se grabó en los 80s. Y en la reactuación que yo hice, fuimos a Cartagena con Mariana Jurado, con Juan Peláez, con mucha gente que son artistas buenísimos, activos en Bogotá, y reactuamos esa película porque, por problemas alemanes, además, esta película, la original, es imposible de ver, porque está atrapada en un archivo burocrático. Entonces, pues esa fue como una de las motivaciones para ir y volver a retomar o a remirar esta, o sea, esta cantidad de, como, de cosas o referencias, digamos, que nos habían puesto ahí sobre la mesa y nosotros pues nos las estábamos un poco comiendo enteras y es chévere poderlas, con todo el afecto del mundo, poderlas como entender. Total, total. No, me parece fascinante, me parece fascinante. Bueno, tenemos como unos 20 minutos más, me gustaría que al menos lleguen a hablar de una hora cada una. Pasa volando el tiempo en televisión, hablando de el poder de la televisión, en esta falsa televisión que estamos experimentando ahora. Pero a ver, Wendy, ¿te parece que hablemos de alguna en particular que quieras? Me encanta que no, estemos de hecho, dando justo traje al señor Vasconcelos, que queda perfecto para esta conversación, Por favor, justamente. tráelo, contanos un poquito, contale a la gente porque algunos quizás no saben ni quién es Vasconcelos. Uy, Vasconcelos. Bueno, Vasconcelos es el padre de la educación en México y, bueno, o sea, es el padre de la Secretaría de Educación Pública y además también es uno de los filósofos más importantes. Y él nace, este señorcito, por una, creo que está más adelante, sale por una, o sea, es el padre de un concepto muy, muy complejo que se llama la raza cósmica. Que de hecho la raza cósmica tiene que ver con cómo opera el mito del mestizaje en México y de hecho creo que esto puede permitir un diálogo muy importante porque dentro de una de las, bueno, estoy muy emocionada porque justo también creo, cuando estuve realizando una pieza en torno a Vasconcelos, obviamente tuve que releer su trabajo y es fuertísimo cuando vuelves a leer claramente todos estos documentos y estos textos y como el güey muy, muy literalmente está diciendo los aztecas vienen de la Atlántida en su libro fundacional La raza cósmica en la primera página en el segundo párrafo. O sea, y justamente... ¿Estamos hablando de escenario para una genómica nacional? Sí, exactamente. Can I ask you to put slide 16, please? Gracias. Y justamente, y es ahí en donde... Y esa, exactamente, esa fue una pequeña obra de teatro donde justamente se reinterpretó eso y donde también lo que hice fue ver cuáles habían sido los impactos de todos esos imaginarios de principio del siglo XX y que existían en la época contemporánea. Entonces hice un análisis de un documento científico que se hizo durante la época de Vicente Fox Quesada, que fue un expresidente mexicano de los años 2000 y que se realizó hasta Felipe Calderón, que fue el siguiente presidente, en donde lo que se hacía era que científicamente se trataba de comprobar el mito del mestizaje. Entonces, era una cosa que, de hecho, tenía, dentro de todas las complejidades que tiene, es el hecho de que quería restablecer el concepto de raza como algo real, que como todos estaremos aquí de acuerdo, pues la raza no existe, justamente, y muchísimo menos la raza cósmica. Y claramente, ahorita que estuve escuchándote, pensé mucho en cómo se configura precisamente el imaginario de lo que es México, ya que, como lo mencionaste con el cine, también México realiza su propia identidad en correlación con Estados Unidos y con todas las películas que éste realiza. De hecho, o sea, voy a mezclar todo porque ya, porque queda poco tiempo,
pero creo que dentro de otros trabajos que he realizado, he hecho revisando documentos audiovisuales, es revisar la obra que hizo Walt Disney en México durante la Guerra Fría, que fue precisamente a partir de un encargo de la Organización de Estados Americanos y durante todos los procesos de la Guerra Fría, que además tuvieron que ver con procesos de higiene, en donde era como de que vacúnense, que digo, todo bien con eso, pero después era, por ejemplo, incorporar dietas que eran completamente ajenas a las dietas mexicanas, que era como de que no, es que el maíz es del diablo, que además es una cosa que existió desde la época colonial y que permeó hasta Lázaro Cárdenas, que decía, denle a los indios, y lo estoy citando textualmente, menos chile y más carne, que justo era una cosa que ya venía desde estas narrativas. Pero en fin, o sea, como que creo que ahí hay una cosa que me parece muy emocionante, que es lo que implica el revisar la historia y traerla a partir de ejercicios de descontextualización, que es algo que la verdad cuesta mucho trabajo hacer en un paper, y la verdad es que el arte nos permite hacer ese tipo de cosas. De hecho, revisando el trabajo de la colega, vi que trabajaba mucho en videojuegos, y el videojuego justamente tiene esta cosa increíble de que tú encarnas otra vida. Y, por ejemplo, Exacto. puedo hablar de casos como, por ejemplo, Red Dead Redemption, que es un videojuego AAA, pero en donde el sujeto, en donde implica encarnarse la vida de un hombre que va perdiendo la fuerza y que a partir de eso pierde lo que lo convierte valioso. O sea, Yo como me parece... creo, Wendy, que son como, sí, como, o sea, es como que es muy importante acá como hablar de procesos como de desubjetivación también, porque es eso lo que, digamos, lo que ha hecho como todo el sistema de seguridad Sí. cibernético de Estados Unidos es meternos como en estas ecocámaras y en estas como cegueras, ¿no? En estas cegueras colectivas, Sí. que los procesos, traer procesos de desubjetivación y de lo mismo que dijiste, como de opacidad y borrosidad, ¿no? Como de volver a no ver, o sea, de volver a deslocalizarse y volver a localizarse. Para eso, por ejemplo, me ha servido mucho como el proceso de hacer las reactuaciones, los que derivaron en juegos de roles, Sí. porque es esa la dinámica un poco o sea, esa es la dinámica que vivimos nosotros con toda la influencia de la guerra contra el terrorismo, de la guerra contra las drogas, de la guerra con todas estas guerras que hicieron sistemas perfectos, pero Claro, perfectos, como de meterse en cada una de las rendijas de nuestros países y con estrategias pues tácticas. exacto. Y entonces, sí, como desubjetivar eso y volver a mirar. Exacto. Podemos, Ay, perdón. sí. No, Nada no, no, más no terminas, Wendy. iba a Comenta, decir que comenta. recordar que justo la gran trampa de la modernidad capitalista es hacernos creer que las cosas siempre han sido iguales, y que cuando revisas la historia justamente te permite ver cómo por un lado no es cierto, pero por otro lado cómo mentiras se han repetido categóricamente hasta que se olvidan. O sea, de hecho Total. también la primera historia que hice, la primera pieza que hice como que considero importante en la vida se llamaba precisamente La historia la escriben los vencedores, y fue pues muy categórica en torno a algo que continuó durante toda mi producción, que es pensar eso, como de quién escribe la historia, y que además también justamente al final sí la ficción sí te permite encontrar otras historias que al final no son tan ficticias, y voy a sonar bien pendeja, pero ver el aspecto ficticio de las historias ya construidas. Yeah. Total. Luego Total. podemos ver, si quieres, Jaime, o sea, podemos ver la mía, la de Porfa, tres sí. caras, el pedacito de tres caras, el pedacito del video. Maya, if you can go forward to tres caras, let me see if I can tell you. Estoy acá con la computadora, exacto. ¿Cuál? Creo que es Es el primer video, ¿no? Sí, esa es, bueno, como siguiendo los procesos de reactuaciones y esto que derivaron en juegos de roles, hicimos con unos roleros en Berlín también una revisión de un cómic que sacó la DC Comic en Estados Unidos y que ya quedó descontinuado, que se llama Snowflame. Entonces es un villano colombiano, ¿no? Que vive en la selva, que saca digamos, su poder de la coca digamos, la misión del cuartel de seguridad de Estados Unidos es ir a acabar con este villano en la selva colombiana, ¿no? Este cómic salió precisamente
de la DC Comics, Ujú. y salió justo, pues después como de que Nixon empieza la guerra contra las drogas, Sí. ¿no? La guerra contra las drogas, después se declara la guerra contra el terrorismo y todos estos, digamos, estas historias fallidas, entonces, que todos sabemos que son totalmente fallidas, y es como la DC Comics y como muchas casas, digamos, de estas, convirtieron eso en un arma, o sea, convierten la cultura popular o la Sí. cultura de masas también De en un vuelta a la arma. idea de Wendy de que la historia la cuentan los vencedores. Y quisiera mencionar el hecho de que, o sea, uno de los campeones en eGames son claramente el propio equipo que tiene la milicia de Estados Unidos. O sea, la milicia de Estados Unidos tiene su equipo de eSports y son buenísimos, obviamente, porque digo, ya Harun Farokhi nos lo dijo. O sea, justamente los videojuegos tienen esta relación bien directa con las armas y además, por ejemplo, muchos videojuegos AAA tienen contratos directos para tener armas tan realistas con el gobierno de Estados Unidos. Claro, ahora es como que también, Mm. o sea, en medio, digamos, de los procesos de reivindicación o los procesos también Ujú. de redención, ¿no? A Sí. través de estas culturas de masas, que además México las tiene súper presentes, porque Ujú. México, o sea, los estudios Churubusco en México fueron como digamos, una plataforma inmensa de creación, digamos, de cultura popular, colectiva, del pueblo, ¿no? De las clases trabajadoras, una identificación o sea, y para las clases trabajadoras, como que en ese orden de ideas también, o sea, muchos, digamos, de los movimientos de Internet, pues están sirviendo, ¿no? Están sirviendo Sí. para ciertas cosas, ¿no? O sea, están sirviendo obviamente para Ujú. extra y sobre subjetivar, pero Ujú. también está el contrario, ¿no? Sí. También está el contrario. O sea, también podemos ver cierta redención Ujú. y, y cierta luz, si lo podemos llamar así, en los procesos de subjetivación, Ujú. porque también se han creado lenguajes, Ujú. ¿no? O sea, gracias a muchos movimientos que salen de los videojuegos, de las culturas de masas, ¿no? De estas relecturas Ujú. de Internet mismo, Ujú. de aquí mismo, de donde Sí. estamos habitando en estos mismos momentos, pues se crean también nuevos lenguajes y nos dan también herramientas lingüísticas para poder entender, por ejemplo, lo que está Ujú. pasando ahorita. Claro. Sí, digo, quisiera, porque justo hace muy, muy poco hice una pieza que tenía que ver justo con Amino Debian. Hola, hola, creo que te perdimos. Me pareció lo reapropió absolutamente la comunidad LGBT y entonces así revierten un poco esta lógica de la hipermasculinidad que además tiene que ver con todos estos fetiches que fueron implementados de la fantasía del macho mexicano y de todas las mujeres que están ahí para los extranjeros, etcétera. Entonces se volvió una cosa bien bonita y en donde además también lo que hicimos con pues toda esta comunidad de fans, de ilustradores y de gente que hace cómic, pues fue cómo crear otras historias de estos otros países de Latinoamérica que quedaron de alguna manera, pues, fuera de la construcción de esta historia hegemónica, en donde en el caso de Disney solamente se presentaron, pues, Brasil, México y pues y Estados Unidos y muy brevemente Perú y obviamente todo tenía que ver como con relación de extracción de recursos y en este caso por ejemplo trabajé con Banda de Puerto Rico precisamente por el caso muy 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 severo que tienen de la manera en la cual se borró su propia historia y de cómo además creo que algo horrible que sucede en México es que hay muy muy poca comunicación y divulgación de arte de otros países latinoamericanos. Sabemos muchísimo más de lo que pasa en Estados Unidos y en Europa que el arte que está produciendo toda esa gente. Entonces, esto termina en una situación tristísima en donde, o sea, pues siento que ha habido como procesos de despolitización del arte contemporáneo en México y que cada vez se tienden a alejar pues más de estas pues, relaciones icónicas internacionales. Déjenme cerrar la puerta, perdón. Ujú. Sí.
Y ya, perdón. Ujú. Pero bueno, a ver, propongo que hablemos de, a ver, creo que llegamos a contar brevemente Ujú. una pieza más. Quizás podemos hablar, Wendy, una obra tuya. ¿Tienes Ujú. ganas de hablar alguna en particular? De hecho, a ver, ¿podría ser la que es anterior a esa? Ujú. Can we go to the previous one? Would be the previous one? One less. Esta, esta, ¿no? Ah, esa era la primera que pusieron. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? The Unseen Enemy. De Unseen Enemy, por favor, justo. Sí, slide 18, please. Thank you. Ah, gracias. Este, justamente de Unseen Enemy que era la imagen. 18. Gracias, gracias, perdón. Thank you. Sorry. Creo que esa es una pieza muy sencilla, es un textil que forma parte de unas series en donde tiene que ver con estos programas educativos que hizo Estados Unidos en México que estaba mencionando anteriormente. Y la cosa es que justamente intentaron traer cine a México, pero pues no funcionó porque lo llevaron a comunidades en donde ni siquiera había electricidad. Entonces hay una cosa muy chistosa porque tiene que ver con relación de Estados Unidos y la SEP, y era como que, wow, no podemos... Y los cortos son absolutamente alucinantes. O sea, por un lado Ujú. es uno en donde recalcan como los sucios que son los mexicanos, otros aspectos en donde, por ejemplo, hay uno que es The Grain That Build on Hemisphere, que es sobre el maíz. Entonces, Ujú. en este caso, la planta es representada de una manera completamente como conocimiento ancestral, pero que además pero fueron los gringos los que les lograron llevarlo al futuro. Y es muy cagado porque ya están hablando de plantas de biodiesel en los 40s. O sea, de hecho, se adelanta muchísimo y mucho, y además de que, como lo mencioné, casi todo el dinero, o sea, la cosa que tiene Disney es que Disney acepta relacionarse con América Latina, ya que pues tampoco es que le importe mucho como al señor Matías Geritz, sino que este compa tiene severas deudas porque maltrata a sus empleados y tiene unas huelgas fuertísimas. Entonces le dicen como, ¿qué tal si te vas a América Latina? Y dice, por supuesto. Y además recordemos que Estados Unidos ya había estado trabajando con la milicia gringa. Hay una gran cantidad de cortos gringos de cortos de Disney gringos que no se pueden ver al público porque fueron hechos precisamente para los militares. Y Walt Disney estaba tan encantado con esta relación que hace una película sobre aviones, que además la hace con su propio dinero y con un ex militar llamado Alexander Stravinsky, no sé cómo se pronuncia, sobre la importancia de contratar aviones para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Y es todo un manual militar. De hecho, Disney es un experto en la creación de manuales militares para hacer esta serie de cortos y dio como resultado todos estos procesos. Entonces, también Disney y, por ejemplo, su relación con Rockefeller es una figura que a mí me ha parecido bien interesante y me gustaría citar a Diego Rivera, porque Diego Rivera en una conversación, en una bellísima que hace en Estados Unidos, dice que Mickey Mouse es el verdadero héroe del arte americano. Entonces, Disney cuando llega a América se vuelve una cosa muy dicotómica porque por un lado están todos estos procesos horribles justamente pues el proyecto panamericano gringo, que obviamente no tiene nada que ver con el proyecto panamericano latinoamericano, pero al mismo tiempo, digamos que hay una cosa en donde plásticamente sí tiene una recepción muy cabrona para los latinoamericanos. De hecho, hay un poeta cubano que le escribe una serie de poemas para Walt Disney en donde habla acerca de lo increíblemente potente que es su desarrollo plástico. Entonces, de hecho, hay mucha banda que escribe textos literarios muy cabrones sobre fantasía antes de que aparezca todo esto. Entonces, Hay se una habla como de cosa, la... Wendy, Ajá. como en lo que dices de lo de la animación, de lo de Disney, o sea, es como muy impresionante porque cuando yo empecé a hacer como las investigaciones sobre animación, o sea, sobre como las figuras y estos muñequitos animados que a la vez era una investigación sobre nuestros monstruos internos, ¿no? Y
o sea, yo las empecé a hacer porque con Andrés Sandoval teníamos un estudio de edición en los años 90, donde los primeros que nos mandaron a hacer animaciones fueron las farmacéuticas. Sí, Entonces, para sí. poder sobrevivir, hacíamos como muñecos para, o sea, se movían, o sea, ¿sabes? Como que se movían. Y por eso fue que yo empecé toda la reflexión de la animación, pero a lo que iba era Ajá. como para seguirte, era que luego empecé a buscar y las primeras propagandas Ujú, que, o sea, el medio que Hitler ujú, utilizó, o sea, que Goebbels, sí, como ministro de propaganda de Hitler, ujú, utilizó para promover ujú, la ujú, radio del pueblo, esa radio sí, pequeñita ujú, que se salió como a ujú, costo, o sea, una radio que ajá, Goebbels Ujú. decidió sacar a costo para que toda Alemania la pudiera tener y solo se transmitían los discursos de Hitler, ujú, ¿no? La propaganda de esas radios eran animadas, o sea, eran unas radios con dos ojitos y con dos muñequitos. Bueno, yo hice esa no ujú, la tengo ahí en los slides, ajá, pero hicimos con Andrés una animación, con Andrés Sandoval, que está aquí presente, una animación referente a ese momento donde Alemania empieza como a crear una tradición en animación sí, Ujú. solamente para poder esparcir ujú, la radio, o sea, los discursos de Hitler a través de la radio del pueblo, además, sí, o sea, la radio como entre comillas del pueblo, ujú, y eso fue lo que después Disney, ujú, después Estados Unidos, sí, como se Ujú. pegó de esas propagandas ujú, animadas alemanas sí, y derivó, o sea, toda la ujú, industria de Disney. Entonces, pues es como muy curioso que el trabajo de ambas ujú, tiene como mucho como de Mucho, juguetón, ¿no? Y de playful, pero a la vez es muy con un trágico y es muy contenido doloroso, exacto, ¿verdad? Y sí. es con un muy, contenido o muy sea, fuerte. Uy, habla como del monstruo que produce la soledad, el monstruo que ujú, produce el poder, ujú, ¿no? Es el mismísimo poder ujú, eh, produciendo monstruos ujú, y lo que tú decías un poco como achiquitando, ¿no? sí, sí, sí. Achiquitando México, achiquitando Colombia, achiquitando cada cosa. Ujú. Ujú. Sí, de hecho, que me pareció muy emocionante y horrible que contar eso de las farmacéuticas, porque precisamente quien hace mucha de la maquila animada de Estados Unidos es México. O sea, y de hecho son cortos que ni siquiera están en español, son cortos en inglés para ser presentados, nosotros somos mano de obra. Y es una locura porque los pueden buscar en YouTube como los 12 cortos anticomunistas, de hecho quedaron perdidos, pero justo es y son de una puntualidad brutal, porque además incluso se burlan del icono de la paloma blanca de la paz, y claramente tienen esta relación, pero, o sea, digo, más anticomunistas no van a ser, pero también es quien hace la producción y la maquila de las caricaturas, porque se nos olvida que son procesos, o sea, que no todos los países los pueden producir. O Ujú. sea, que eso es algo importante. Y es como de que quién está haciendo ahorita la maquila y son, o sea, no son países, o sea, son países primermundistas con maquilas tercermundistas muy mal pagadas. O Sí. sea, y pregúntale a cualquier producción de animación japonesa o china. Puedo decir algo, porque Uh -huh. además tengo miedo, en muy pocos minutos es posible que Ah, se nos corte ok. automáticamente el Sí. live, pero quiero decir dos palabras para expandir en las conexiones que están ustedes comentando. Obviamente, todas estas conexiones se nos ocurrió a la idea, al momento de invitarlas a hablar juntas, pero me parece que un diálogo entre ustedes tiene unas posibilidades y una riqueza enorme, porque algo que también trabaja las dos de distintas maneras son la utilización de todos estos, o sea, digamos, trabajan mucho ambas con los sistemas de producción y los sistemas de trabajo, ¿no? Y trabajan mucho también como con cuestiones de la tercerización Uh -huh. y cómo se utilizan, ¿no? Sea a través de la realidad virtual, sea a través de la utilización Uh -huh. de mitos culturales como El Dorado o como el cine o como la Uh -huh. telenovela que lo nombraste. Me encantaría hablar de eso contigo, Ana María, porque tenemos una investigación sobre ese tema. Pero, o sea, son todas estas tecnologías directas, como la maquila, ¿no? Tecnologías directas y tecnologías culturales, que son tecnologías intelectuales de cómo pensar y cómo asegurar la dominación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la obra de ustedes hace una atención genial
de retomar y subvertir esas tecnologías, la tecnología del videojuego, la tecnología de la animación, para proponer un diálogo distinto sobre distintos sistemas de dominación y en este caso sobre el dorado. Y nada, y me quedo con muchísimas ganas de decir muchísimas cosas más, pero sé que en un minuto nos van a cortar y no quiero que quede mal grabado esto e interrumpido el video. Y los invito a todos los que nos estuvieron escuchando o a los que nos escuchen luego. Me encanta. Gracias, Wendy, por traer al señor Vasconcelos a nuestro live, a que realmente revisen el trabajo de ambas, de Ana María y de Wendy, y que expandan la investigación y que ojalá tengan la oportunidad de verlos en un montón de exhibiciones en distintas partes del mundo, porque realmente está buenísimo y nada, tienen ambos un futuro espectacular. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Chao, chao.